Aquí tenemos un PlayStation portable que tiene el problema de que no reconoce la batería, no carga. Entonces vamos a mirar qué tiene. Aquí debería encender, pero pues obviamente no está reconociendo la batería. Entonces obviamente no va a cargar. Aquí lo conectamos a la corriente y debería aparecer un puntico naranja acá que nos quiere decir que está cargando o empieza a cargar la batería, pero no sale. Entonces acá lo encendemos, acá tenemos el puntico verde que quiere decir que está encendiendo el dispositivo. Acá, como podemos ver, ahí enciende, todo normal, porque lo tenemos conectado obviamente a la corriente. Acá arriba debería mostrarnos un icono de la batería indicándonos que está cargando y que reconoce la batería, pero en este caso no lo tenemos. Entonces obviamente acá desconectamos y obviamente el dispositivo queda sin energía y por ende se apaga. Entonces vamos a darle una revisada así superficial a ver con qué nos encontramos. Entonces vamos a echar un ojito acá por donde está la batería y de aquí me doy cuenta que en estos dos pines que están acá, que son los que hacen contacto con la batería, o uno de los pines que hacen contacto con la batería, aquí se alcanza a ver que están rotos, lo que llamamos soldadura fría. O sea, la soldadura ya está craqueada, está partida. Y pues al estar así obviamente no va a hacer contacto con la batería y por ende pues no va a cargar ni a reconocer la batería. Aquí yo le hago una pequeña presión y veo que esos pines se alcanzan a mover. Entonces vamos a mirar acá los de arriba. Estos sí se ven que están bien, no los veo rotos. Estos parecen estar sólidos. Los que están mal son los de abajo. Pero para mirarlos bien tenemos que desarmar el dispositivo y sacar el motherboard o la placa para mirarlo bien. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Listo, ya una vez con la placa afuera, con el motherboard ya afuera, le damos una inspección visual a ver si nos encontramos algo más y seguimos. El motherboard se ve bastante limpio, no encontré algo así raro. Y aquí ya tenemos el conector de la batería. Acá a simple vista se alcanza a ver que esa soldadura está rota. Acá yo muevo el motherboard y se ve que está despegado de los pines, ¿sí ven? Entonces vamos a
reemplazar esa soldadura vieja por una nueva y a ver qué resultados tenemos. Listo, acá ya reemplazamos todos estos puntos de soldadura. Acá me doy cuenta que también este ganchito de acá está también un poquito flojo, entonces le voy a cambiar la soldadura para que quede bien fijo. Entonces vamos a cambiarle la soldadura y lo volvemos a colocar y seguimos. Una vez terminamos, le damos una limpieza a toda la placa, a todo el motherboard, nos aseguramos de que quede bien limpia y pues ya que tenemos todo el dispositivo desarmado, lo que hago es darle una limpieza pieza por pieza a todo para que quede bien limpio y ya después lo armamos y vamos a ver qué tenemos.
Una vez ya lo tenemos armado, entonces vamos a proceder a colocarle la batería. Entonces le colocamos la batería, lo cerramos y probamos a ver qué tenemos. Entonces vamos a darle encendido. Lo dejamos primero, vamos a pegarle una limpiadita primero. Yo soy un poco meticuloso, que no me gusta ver manchas ni mugre. Entonces vamos a encenderlo. Acá le damos encendido. Acá vemos que ya tenemos el puntico verde, que quiere decir que está encendiendo el dispositivo. Entonces esperamos, ahí ya nos damos cuenta que está encendiendo. Esperamos a que encienda completamente. Mientras tanto, pues lo seguimos limpiando. Le damos una buena limpieza para que quede como nuevo. Y después lo cargamos. Entonces vamos a ponerlo a cargar. Aquí lo vamos a conectar. Aquí lo conectamos. Acá, como nos damos cuenta, ya tenemos el punto naranja, que quiere decir que está cargando, que empieza a cargar. Acá arriba también tenemos el icono de la batería indicándonos que está cargando y que está reconociendo la batería. Entonces ya acá lo desconectamos. Obviamente ya queda encendido porque ya tiene la energía de la batería. Y listo. Entonces aquí ya miramos, nos aseguramos de que quede bien. Acá todo está funcionando perfectamente, cargando todo. Y listo. Entonces eso fue todo. Fue otra reparación exitosa y listo el pollo, papá.